Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Buenos días, señoras diputadas, buenos días, señores diputados. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria que ha sido convocada para el día de hoy y que tiene un único punto en el orden del día, que es la aprobación inicial del primer expediente de modificación de créditos en el vigente presupuesto de la ciudad, que formula este pleno para su debate y aprobación la señora consejera de Hacienda. Señora secretaria, ¿tenemos quórum? Sí hay quórum, señor presidente. ¿Alguna ausencia que justificar? Sí, la señora Vázquez nos comunicó que continúa enferma y no puede asistir a este pleno por razones, como digo, de salud. Señora Met, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Vivas. Buenos días a todos y a todas. Para justificar la ausencia de mi compañero Josep Mebru de esta mañana, que no puede venir por motivos profesionales. Señora Met, ¿alguna ausencia más? Señor Rontomé, tiene usted la palabra. Sí, buenos días. Gracias, presidente. Justificar la ausencia del consejero Alberto Gaitán por estar en la interterritorial de Madrid. Muchas gracias, señor Rontomé. Bien, pues vamos a dar comienzo, por tanto, al pleno. Les recuerdo que el debate se llevará a cabo tras consulta con la Secretaría General de esta institución y, por tanto, de la Asamblea, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 del reglamento, en lo que concierne a propuestas que eleva al Pleno el Consejo de Gobierno. Ello quiere decir que la señora consejera dispondrá de un tiempo de 10 minutos para exponer el asunto, la propuesta como ponente. Después, de mayor a menor representatividad en esta Asamblea, los grupos políticos tendrán un tiempo de otros 10 minutos. Contestará la señora consejera con un tiempo de 10 minutos y, si los grupos políticos lo desean, habrá un segundo turno de 5 minutos por cada grupo político, también de mayor a menor representatividad, y finalizará el pleno con la intervención de la señora consejera. Como digo, artículo 54 del reglamento de la Asamblea. Por tanto, señora consejera, tiene usted la palabra. Buenos días. Gracias, señor presidente. Pues traemos a pleno el primer expediente de modificación de crédito de este año 2021, necesario para adaptar nuestro presupuesto a la realidad cambiante y a las necesidades surgidas durante los últimos meses. Este presupuesto o este expediente tiene un importe de 23,7 millones de euros. La situación de la ciudad durante los años 2020 y 2021 ha venido marcada por las urgencias acontecidas en torno a la pandemia provocada por la COVID-19 y la invasión migratoria acontecida los días 17 y 18 de mayo. Durante estos 2 años hemos tratado de conseguir, a través de los diferentes documentos presupuestarios, afrontar 3 crisis históricas. La primera, el cierre de la frontera al comercio atípico; la segunda, la pandemia; y la tercera, la invasión, que todavía tienen y tendrán importantes secuelas y consecuencias. Durante este año hemos, por una parte, intentado atender las necesidades sanitarias en colaboración con el INGESA, apoyando tareas tan importantes como la vacunación y el rastreo de la enfermedad, apoyando los servicios públicos básicos e incrementando el personal de refuerzo en aquellos servicios de 24 horas.
En cuanto a las necesidades educativas, hemos apostado por las nuevas tecnologías, aportando todo el personal de apoyo necesario para que los centros educativos tuvieran un curso escolar lo más normalizado posible dentro de las circunstancias. Y todo el material necesario, el material de desinfección y sanitario necesario para la contención del virus en las aulas. En el ámbito económico hemos apoyado a nuestros empresarios, autónomos y trabajadores mediante la puesta en marcha de los programas Ceuta Resiste, Ceuta Resiste Más y Ceuta Resiste Empleo, por un importe total de 16 millones de euros que ya están pagados y transferidos a todas estas personas que se han visto beneficiadas por los mismos. Además, incentivamos un plan de pago a proveedores por valor de 25 millones de euros que supuso una inyección importantísima de liquidez en los primeros momentos de la pandemia, en los primeros momentos de los confinamientos totales. También, desde el ámbito de los servicios tributarios, se han aplazado deudas tributarias como las tasas, como impuestos, y se ha podido dar la posibilidad a que el IPSI se pague cuando se venda la mercancía. Transcurridos unos meses desde la aprobación definitiva del presupuesto de la ciudad, se trae el primer expediente de modificación de créditos, una vez realizada la liquidación del presupuesto del año 2020. Con este expediente se mantienen las medidas sanitarias, económicas y sociales que marcaron la conformación del presupuesto de 2021 y no solo se mantienen, sino que se refuerzan. Además, se atienden nuevas urgencias y también se refuerzan los servicios públicos básicos. Se pretende dar disponibilidad a la partida del Fondo COVID con un importe de 23.600.000 euros. Como ustedes saben, este fondo tuvo una parte que tuvo que ser indisponible, tuvo que declararse indisponible hasta no tener certeza sobre las transferencias del Estado del Fondo COVID para el año 2021 y una vez que nos hemos acercado al Ministerio de Hacienda y a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, una vez que tenemos la certeza de las transferencias que vienen recogidas en los presupuestos generales del Estado para el año 2021, en su artículo 117, lo que se hace es levantar esa congelación y poder utilizar todo el fondo COVID. Además, lo que hacemos es ampliar el posible uso de ese fondo COVID para las nuevas necesidades urgentes, acuciantes e imposibles de prever que se produjeron el pasado mes de mayo. Y como todo puede pasar, lo que hacemos es ampliar directamente la utilización del fondo COVID, incluyendo un punto que será cualquier emergencia que pudiera acontecer. También me gustaría poner de manifiesto que se han incluido otras partidas que son necesarias para reforzar el normal funcionamiento de los servicios públicos de esta Administración y acometer nuevos retos, afectando a todas las áreas del Consejo de Gobierno, a todas las áreas del Gobierno de la ciudad. Sin ánimo de ser exhaustiva, se incrementan las partidas de planes de empleo y políticas activas de empleo para atender con colaboraciones sociales determinadas actuaciones, se aumentan las transferencias a AMGE Vicesa para apoyar el acceso a determinados lugares públicos y mantener el control de la temperatura y de la enfermedad. Y también se aumenta la dotación de la Policía Local para el mantenimiento de sus vehículos y, sobre todo, la celebración de diversos contratos, como son la gestión de dispositivos para el control de las infracciones. En la parte de la Consejería de Sanidad, además de poder utilizar todo el fondo COVID para aquellas necesidades que sean perentorias y urgentes en cuanto a salud pública, se incrementan las subvenciones del Colegio Oficial de Veterinarios, también la de Mujeres Mastectomizadas o la Asociación Española contra el Cáncer, para incrementar sus actividades. Destacar también la dotación para el funcionamiento del servicio de cementerios y los mercados, así como el refuerzo en sanidad animal y mejora de la asociación de la comunidad gatuna, una cuestión que también ha salido en algún pleno de esta Asamblea. En el ámbito medioambiental se refuerza el mantenimiento de playas y diversos contratos como la gestión de los puntos limpios y los jardines y se complementa con actuaciones desde servicios urbanos para el mantenimiento de las fuentes, del Parque de San Amaro, pistas deportivas y parques infantiles.
En el ámbito de los servicios turísticos se atiende el Plan de Objetivos de Servicios Turísticos para los años 20 y 21 para llevar a cabo el plan de comunicación de la nueva marca turística de Ceuta, fortalecer la imagen positiva de la ciudad y promover la imagen de la ciudad a través de diferentes clubes deportivos. Se aumentan las transferencias al Instituto Ceutí de Deportes motivadas por la puesta en marcha de la ansiada pista de atletismo. Además, se refuerza el mantenimiento de diversas instalaciones del ICD y los campos de fútbol. Desde el área de servicios sociales se aumenta la partida del ingreso mínimo vital, del ingreso mínimo de inserción social, así como las subvenciones de ACEFAM, Banco Ceuta, Digmun, Cruz Blanca, Coordinación de Alimentos y el Centro Residencial Gerón. Y se crean partidas destinadas a ayudar a mujeres en violencia de género con especial dificultad para encontrar empleo dentro del marco del Pacto de Estado de Violencia de Género. En el ámbito educativo y cultural, destacar también la celebración de un contrato de mantenimiento de los centros escolares, así como actuaciones de rehabilitación de nuestro patrimonio histórico y cultural, y el aumento de las actividades culturales que en el pasado ejercicio 2020, por causa de la pandemia, no se pudieron celebrar. Señalar que se va a materializar la Mesa de Diálogo Social, un foro para aunar propuestas y políticas que hoy en día son más necesarias que nunca, y una antigua reclamación de empresarios y sindicatos. Las fuentes de financiación son fundamentalmente, y como dije anteriormente, el expediente de liquidación del presupuesto del año 2020, aproximadamente unos 11 millones de euros, y el incremento de 4 millones de euros de la subvención del Estado a la ciudad de Ceuta para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. En el capítulo de inversiones, y muy brevemente, resaltar la transferencia realizada a CEMSA para colaborar con diversas actuaciones en El Príncipe, inversiones en centros educativos, material de seguridad para la policía local, la modernización del crematorio hindú para uso general y así como inversiones en el campus universitario para la Facultad de Enfermería. Se crea también una partida de inversiones para posibles emergencias que pudieran surgir. Los presupuestos de la Ciudad Autónoma para el año 2021, que fueron aprobados en diciembre de 2020, ya presentaban un notable condicionante con la inclusión de un apartado denominado Fondo COVID. Dicho fondo se dotó en aquel momento con 23,6 millones de euros y financiaba una serie de partidas que iban destinadas a atender las demandas sanitarias, sociales y económicas, pero que no podían disponerse hasta la llegada de dichos recursos procedentes del Estado. Una vez que se ha recibido la confirmación por parte del Ministerio de Hacienda que la cantidad dineraria que iba a llegar a nuestra ciudad va a ser real, resulta procedente que se disponga del citado Fondo COVID para atender las necesidades de distinta naturaleza mencionadas anteriormente. Si bien, con el propósito de atender otras situaciones sobrevenidas imprevisibles, se amplía el radio de acción inicial del fondo y cubrirá también las emergencias derivadas de la crisis migratoria y otras que pudieran darse. De acuerdo con lo anterior, este primer expediente de modificación de créditos se configura a través de suplementos de créditos y créditos extraordinarios, alcanzando la cifra de 23,7 millones de euros y se financia con remanentes para gastos generales por valor de 11 millones de euros, por ingresos procedentes de nuevas transferencias del Estado, en concreto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, destinados a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, por valor de 3,5 millones de euros, y finalmente por bajas de créditos de gastos corrientes y relacionados con obras por importe de 1,7 y 7,4 millones de euros respectivamente. Una de las finalidades de este expediente es, sin duda, seguir manteniendo y reforzando las medidas de carácter sanitario, económico y social que dibujaron una parte importante del diseño de los presupuestos del año 2021. Desde nuestro grupo parlamentario entendemos que resulta procedente reforzar determinados servicios públicos fundamentales para garantizar unos estándares de calidad en la prestación de los mismos. Y en este sentido, como consecuencia de la crisis migratoria, se hace necesario incrementar las medidas de higiene, de limpieza pública viaria, de seguridad y vigilancia y de conservación del equipamiento urbano, entre otras. Una ciudad como la nuestra, líder en tasas de paro,
tiene la obligación de asignar los recursos públicos de la forma más eficientemente posible. De este modo, la necesidad de reforzar determinados servicios públicos conlleva la puesta en marcha de políticas activas de empleo. Si bien no estamos de acuerdo con el abuso que se hace por parte de esta Administración de la colaboración social, ya que es una modalidad de contratación nada consistente para el futuro de los trabajadores. En el área de servicios sociales nos parecen insuficientes las partidas consignadas cuando se está hablando por activa y por pasiva de grave crisis social en nuestra ciudad. Sin embargo, la correlación de las consignaciones presupuestarias destinadas al ingreso mínimo de inserción social, IMIS, no se corresponde con las reales necesidades sociales. Llama la atención que en la memoria de este expediente se exponga que en materia de medio ambiente se refuerza el mantenimiento de las playas, cuando resulta que en Ceuta hay 2 playas con banderas negras, siendo una de ellas la del Tarajal, por lo que con mantenimiento únicamente no se va a salir de este nefasto ranking de playas españolas. Poco le importa a este Ejecutivo la juventud, cuando solo se asignan 20.000 euros a actuaciones destinadas a planes y programas, pero tampoco le interesa mucho la cultura, cuando de los 23,7 millones de euros del total del expediente se destina solo el ZAS. Aparecen partidas referidas a asistencia técnica y redacción de proyectos, como el del tanatorio musulmán, por valor de 50.000 euros y placas fotovoltaicas en edificios municipales por importe de 114.000 euros. En lo relativo al apartado de inversiones relacionadas con el Pacto de Estado sobre Violencia de Género, este grupo ha insistido para que la partida que se consigna de nuevo se destine definitivamente a ayudas sociales a mujeres víctimas de violencia de género con especial dificultad para encontrar un puesto de trabajo. En cuanto al diálogo social, este grupo ha insistido en que era necesario favorecer las relaciones de comunicación, consulta y negociación entre gobiernos, empleadores y sindicatos sobre cuestiones que son de interés común, por lo que la cantidad destinada al fomento de la participación institucional de los agentes sociales finalmente se ha repartido entre los diferentes agentes sociales. En este expediente se habla también del compromiso del Estado y, como muestra de ello, el actual Gobierno de España se ha volcado en ayudas para con la ciudad autónoma de Ceuta. Y en este sentido, y sin el ánimo de ser exhaustivo, Ceuta va a recibir más de 700.000 euros para ayuda al autoconsumo y climatización renovable, 1,4 millones de euros para servicios sociales. El Ministerio de Transporte, por otro lado, de Movilidad y Agenda Urbana, formaliza el contrato de la línea marítima de interés público de Algeciras-Ceuta por un importe de 1,2 millones de euros. Se aprueba un Real Decreto por el que se establecen también los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayuda al estudio para el próximo curso 2021-2022. También se habilitan subvenciones para la realización de actividades dirigidas a la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y a la compensación de desigualdad en educación, tanto para Ceuta como para Melilla, y el Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de mayo una ayuda de 5 millones de euros destinada a las comunidades autónomas para acoger a menores extranjeros no acompañados tras la llegada de las últimas semanas a Ceuta. Pero también hay que decir que anteriormente y de manera puntual, en diciembre, se concedió 10 millones de euros a Canarias y 6,5 millones más a Ceuta y Melilla en este sentido. Ceuta, además, recibirá 10 millones de euros de ayudas europeas para la crisis migratoria, que ha sido anunciado por el ministro Escrivá, y 372.000 euros de subvención del Plan Estatal de Vivienda del año 2018-2021, del cuatrienio, y además 1,7 millones de euros del plan corresponsable para favorecer la conciliación de las familias con niñas, niños y jóvenes menores de 14 años desde un enfoque de la igualdad entre hombres y mujeres. Además, se da luz verde a la prórroga extraordinaria del contrato de gestión de servicios múltiples complementarios del Centro Social de Mayores desde el 1 de junio de este año al 28 de febrero del 2022 y, por otro lado, 1,5 millones de euros de ayuda para compensar las pérdidas de ingresos en el transporte público, también lo va a recibir la ciudad.
En otro orden de cosas, en cuanto al convenio con Hacienda para ayudas directas a empresas, hay una colaboración entre lo que es la Administración Central y la ciudad para poner en marcha las ayudas directas que el Gobierno de España aprobó el pasado 12 de marzo para autónomos y las empresas de los sectores económicos más afectados Señor Hernández, por la pandemia. le ruego vaya terminando, por favor. Muchas gracias. Además de otras medidas y otras cantidades de dinero importantes que van a llegar a nuestra ciudad para protección a las personas, a los trabajadores y a las empresas ceutíes. Por último, hay que destacar que el Gobierno de España está preparando un plan urgente para evitar la asfixia económica a la que está sometida en la actualidad nuestra ciudad, pero además de todos esos recursos que ha recibido y va a seguir recibiendo nuestra ciudad por parte del Gobierno de España, Ceuta también será copartícipe de los fondos europeos para la recuperación con el propósito de llevar a cabo 4 transformaciones para impulsar una Ceuta más digital, más sostenible, más cohesionada social y territorialmente y más feminista. Acabo ya, señor presidente. Nuestro grupo parlamentario, consciente de la responsabilidad que tenemos como representantes del pueblo de Ceuta, en unos momentos de suma gravedad y complejidad para todos los ceutíes, aportamos soluciones y las aportamos a nivel tanto del Estado como a nivel de este expediente de modificación de créditos que consideramos que es necesario por el bien de nuestra ciudad que se lleve a cabo. Por ello, nuestro grupo va a mostrar su apoyo. Muchas gracias. Buenos días a todos los aquí presentes y buenos días a todos los ceutíes que nos ven desde cualquier sitio de nuestra ciudad. En primer lugar, y por lo que ha pasado esta semana, por la suspensión de la sesión plenaria del lunes sin un motivo justificado y la del martes, que ni siquiera comenzó, tengo que decirle, señor Vivas, y por las declaraciones que ha hecho usted en los medios de comunicación, que en Vox le aceptamos la dimisión. Y que si no va a dimitir, no diga más eso de si soy un problema, me voy. O se dimite o no se dimite. Lo que no se puede hacer es tratar de dar pena, de dar lástima, para que una brigada de peloteo del Partido Popular venga usted a salvarle las castañas del fuego. Eso no se puede hacer. Y si usted está en plena capacidad para continuar con la presidencia, no dé esas muestras de debilidad, de víctima, que a lo mejor está pensando en irse, porque eso no nos beneficia a los ceutíes. O se dimite o no se dimite. Y en Vox le aceptamos la dimisión. Respecto al señor Hernández, me llama la atención, la crítica más fuerte que le ha hecho al Partido Popular ha sido que poco le importa a la juventud, que ahí estamos de acuerdo. Pero, hombre, échele más ganas, señor Hernández, que se disimule más ese matrimonio que tiene usted con el señor Vivas. Un poco riña de enamorados, por lo menos. Le falta un poco de colmillo hoy, señor Hernández. Vamos a ver si los promarroquíes muestran un poquito más de ganas. Respecto a los presupuestos, a lo que se viene hoy aquí a debatir y a votar en última instancia. Hoy comienza definitivamente la era de Manuel Hernández en el Gobierno de la ciudad de Ceuta. ¿Qué es lo que se va a aprobar aquí? Porque la señora Chandiramani ha hecho una exposición muy poética, con muchas bondades, con muchas palabras amables, les ha dicho multicultural unas cuantas veces para que se conciencien ustedes de ello, pero no ha desgranado en qué se basa este presupuesto y nosotros lo vamos a hacer. Lo que se aprueba hoy aquí son modificaciones presupuestarias para adaptar el presupuesto inicialmente aprobado el pasado mes de diciembre a gusto, más a gusto aún, del Partido Socialista. En otras palabras, y hablando de forma más burda, coger unos milloncitos de aquí y colocarlos por aquí para que Hernández se quede tranquilo. Y alguna migajita también para que Mohamed Ali y Fátima Ahmed respiren y no alteren la paz del señor Vivas. ¿Por qué se suspendió la sesión plenaria del lunes? Y es que tiene relación con lo que aquí se debate. Se suspendió porque este portavoz, en representación de su grupo parlamentario, habló de la política promarroquí de 2 grupos de la Asamblea de Ceuta. Tuvimos que aguantar que se nos llamara cortitos, que se nos llamara catetos, que se nos llama fascistas. Hemos tenido que aguantar desde el inicio de la legislatura que se nos llame racistas, machistas, xenófobos, que odiamos a todos los musulmanes en un claro intento de manipulación y de ponernos la diana en Ceuta.
Todo eso hemos aguantado y en ningún momento se ha parado el Pleno por esos descalificativos. En ningún momento. Y cuando este grupo político hace una apreciación meramente política, ideológica, de que esos grupos son promarroquíes, el señor Vivas sale en su defensa, finaliza el Pleno y organiza una campaña a través de los medios de comunicación afines para desprestigiar a Vox. Y aquí estamos. El consenso contra Vox. Ya lo decía ayer el señor Vivas en la cadena SER, solo queda Vox. Respecto a la señora Ahmed y el señor Alí, ya lo vieron ustedes ayer, si tuvieron oportunidad en la televisión pública, aparecieron allí porque solo interesan mostrar en los medios controlados, esta vez en esta ocasión por el PSOE, la tele pública, solo interesa mostrar una parte del problema, una versión de la realidad que es Fátima Ahmed y Mohamed Ali, obviamente en connivencia con Juan Jesús Vivas Lara. Señora Chandiramani, sí, muy poética su intervención, pero no ha hablado usted de que dentro de esta modificación presupuestaria lo que se va a hacer también es utilizar dinero previsto para ayudas a pymes, el llamado Fondo COVID, al que ha hecho alusión tantas veces, para destinarlo a inmigración. No nos olvidemos de eso. Utilizan dinero para las pymes ceutíes, para las pequeñas empresas ceutíes, y los van a destinar y utilizar en inmigración. Y ahora vamos a explicar por qué. Chiringuitos y redes clientelares. Ustedes van a utilizar ese dinero para seguir aumentando ese número de personas que les deben un trabajo, que les deben un favor. Eso es lo que van a hacer ustedes hoy. Con dinero de las pymes. Dirá el votante del Partido Popular, esto no tiene sentido. Claro, no tiene sentido hasta que ve uno los socios con los que está el Partido Popular. Y una vez le hacemos el juego a los socios, pues ya jugamos también a ese juego del Partido Socialista. Sí, total, del Partido Popular y PSOE, como ha dicho la señora Chandiramani, no hay tanta diferencia. Han hablado mucho del Fondo COVID. El Fondo COVID se llamaba Fondo COVID y ahora se llama Fondo COVID y otras emergencias. ¿Saben ustedes por qué les llaman ahora Fondo COVID y otras emergencias? Porque no pueden llamarlo Fondo COVID y Fondo Marroquinizador, o Fondo de la Inmigración, o un Fondo de la Colocación de la Red Clientelar. Entonces a ustedes le llaman otras emergencias, que queda mejor. Y es que dentro de esas otras emergencias, para tratar los problemas derivados de la invasión del 17 de mayo, invasión, que igual se molesta con ustedes el señor Feijóo, porque decía que hablar de invasión era lenguaje bélico y que no se debía hacer. Pero bueno, el PP por arriba dice una cosa, por abajo dice otra, en el centro ya sabemos cómo son. Y aquí dice lo que dice el PSOE. Ese fondo marroquinizador que la señora Chandiramani va a aprobar aquí con el apoyo del consenso, utiliza 3,5 millones que vienen del Estado, enviados por Pedro Sánchez. Pero otra cosa que no les van a decir es que a esos 3,5 millones que vienen de Madrid se le suman 1,6 millones de dinero público de Ceuta, de todos los ceutíes. ¿Para qué? Para lo que hemos dicho antes. Y permítame, señor Vivas, decirle, la invasión de la frontera es culpa de Pedro Sánchez, que estuvo 24 horas sin movilizar al ejército para proteger y para frenar la invasión por el Tarajal. Culpa de Pedro Sánchez, culpa de la delegada del Gobierno. Y en parte también, hay que ser justos, también parte de usted, que en vez de aparecer en todos los medios de comunicación solicitando y presionando para que el Gobierno actuara, se quedó en su despacho esperando una ayuda milagrosa con su amigo o su patrimonio político, el señor Hernández. 1,6 millones de todos los ceutíes van a parar a los MENA. 1,6 millones de todos los ceutíes van a parar a los inmigrantes marroquíes. 1,6 millones, habiendo tantos ceutíes con tantos problemas. Los 3,5 millones no queda más remedio que destinarlo a los problemas de la invasión. Para eso lo manda Pedro Sánchez, es un condicionante. Ahora bien, hay muchas formas de distribuir esos 3,5 millones. Tenemos la opción A, la opción popular, que son los chiringuitos, y tenemos la opción Vox, que es
más vallas en los centros de inmigración, más vallas en los centros de MENA, más vigilantes de seguridad y más control, junto con todas las medidas materiales y jurídicas para que esos MENA no estén en la calle. Pero claro, como también hay chiringuitos que se benefician de los MENA que están en la calle, hay que tener de todo un poco. Respecto a partidas presupuestarias que no se explican, aquí se van a aprobar aumentos de presupuesto en ciertas partidas que es que no se explican. Algunos ejemplos: teleasistencia, 18.000 euros, retribuciones políticas activas de empleo y servicios comunitarios, 1.800.000 euros, que suena muy bien, pero no se explica. Suministros de agua, dependencia de la Asamblea, 1 millón de euros. No sabemos en qué se gasta el Partido Popular el agua en esta Asamblea, para pagar 1 millón de euros más de lo previsto. ¿Qué tiene usted en el despacho, señor Vivas, que gasta tanta agua? Contratos policía local, 50.000 euros. Gastos de funcionamiento de mercado, 200.000 euros. Transferencias para el Parque Marítimo del Mediterráneo, 550.000 euros. Contratos Consejería de Fomento, 200.000 euros. Servicios turísticos, 465.000 euros. Lo mencionan brevemente, pero no lo explican. Aquí no daría tiempo, pero es que en papel tampoco lo explican. Contratos Consejería de Medio Ambiente, 20.000 euros, tampoco lo explican. Gastos y actuaciones, planes y programas de juventud. Esto entendemos que serán los talleres de micromachismo que ustedes dan en la Casa de la Juventud. Ese tipo de cosas que les gusta tanto, ideología de género, resiliencia, perspectiva de género, todo ese tipo de cosas. Y multiculturalidad también, que a la señora Chandiramani aprovecha cada vez que puede para repetirlo. Contratos de prestación de servicio patrimonio, pero no dicen qué patrimonio se va a tratar, 150.000 euros. Actividades culturales, 85.000 euros. Esto es para que venga algún cómico. Señor Verdejo, Gracieta. ¿Ha consumido usted el tiempo? Sí, señor presidente. Continúe. Bueno, sí, según el reglamento usted me tiene que avisar 2 veces, señor presidente, se lo recuerdo. No, yo le digo que ha consumido usted el tiempo. Vale. 10 minutos. No vaya usted a consumir en lo posible. Le ruego que vaya terminando. Gracias, presidente. Se crea una partida, se elimina en la partida del Fondo Social, que no tenía nombre, no tenía destinatario, Fondo para el Diálogo Social, y ahora se le pone nombre y apellido. Se destina 66.000 euros a la UGT del señor Gutiérrez y a las comisiones del señor Ali Aróstegui. Comisiones y UGT, junto con el Partido Popular. Qué raro. Procesa. Se da de baja. Procesa 800.000 euros. Para una entidad que tenemos que promover el empleo se le da de baja un crédito de 800.000 euros. Se da de baja el crédito de digitalización, de desarrollo digital, 600.000 euros. Estando todavía bajo los efectos de la pandemia, tanto que hablamos de digitalizar, se dan de baja 600.000 euros. Se le suman 50.000 euros a Digmum, que ya hemos hablado 1000 y una vez de Digmum aquí, que es una entidad marroquinizadora. Porque se manifiestan contra la Guardia Civil, van a la frontera, blanquean la inmigración ilegal. Bueno, Digmum ya lo conocemos bien, no vamos a hacer una nueva exposición. Y como el señor Vivas me va a quitar la palabra en cuanto pueda, vamos a continuar. La modificación presupuestaria que hoy se aprueba aquí es una... segunda vez que me lo dice. Es una más y ya me puede echar. Pero es que vamos a respetar el reglamento. Yo sé que usted lo está deseando. Pero... en la medida de lo posible, por favor. Bueno, sí, claro que sí. Aquí respeto. Por los CUT10, el respeto es máximo siempre, señor Vivas. Y continuamos. Este presupuesto, que es una infame... El señor Verdejo... Es la segunda vez. Para el siguiente... Usted, si quiere... Que no estamos en una corrida de toros. Si me queda un párrafo, ¿se cree usted que estos son los 3 avisos? Es que no puede ser. Los 3 avisos, esto no ha pasado nunca en la Asamblea. Pues continúe usted lo que quiera, señor Verdejo. ¿Y por qué y qué medidas presupuestarias debería haberse eliminado en vez de Procesa, en vez de otras tantas? Pues la política, el sesgo marroquinizador de este Gobierno. Porque este Gobierno no ha tocado las partidas presupuestarias a Iman Wars, al Husna, a Boubacar o diálogo intercultural, claramente pro-marroquíes, porque la política marroquí también está en estos presupuestos. Intercultura, que cada año se hace viajes a hoteles de 4 y 5 estrellas con otras entidades de marroquíes de España. Subvención a Digmum, pro-MENA, pro-inmigración ilegal. Pro-marroquíes también, tenemos que decirlo, son quienes critican a Marruecos, pero callan porque no pueden hablar sobre Mohamed VI. Pro-marroquíes son quienes tratan de establecer tratados de buena vecindad con Marruecos, quienes quieren que por la frontera haya fluidez máxima, como si esto fuera una provincia
de Tetuán, quienes promueven institucionalizar el mal llamado árabe ceutí, que no es otra cosa que el árabe dialectal marroquí, porque el árabe ceutí tiene el mismo sentido que el rumano valenciano, que el chino madrileño o el alemán balear. Quienes tienen negocios en Marruecos, como tenía señor Verdejo, la mujer del señor Anoche, diputado del Partido por favor Popular. que respete y en definitiva, a y ya esta asamblea, finalizo, que respete el reglamento y que no haga usted lo que quiera. ya. Es decir, haga Como usted lo que deba y en definitiva, función de la norma que nos vincula y en a todos. definitiva, y luego continuaremos, Si no lo esto, que ha provocado que es Sánchez muy difícil con usted, lo tiene que pagar Sánchez, no todos los Es muy ceutí. difícil, señor Verdejo. Gracias, con señor usted, por mucho Vivas, interés que por uno su... ponga, No, es que por usted hace tratar siempre de lo ser mismo. Usted educado. siempre interrumpe a este grupo No parlamentario, interrumpe, no, hombre, pero si le he nunca avisado hace 3 lo propio veces. con el resto de grupos. Es que Nunca. es una provocación Nunca. permanente. Y siempre, no, usted siempre el victimismo, la provocación... Victimismo no, es lo hombre, mismo si de está- siempre. esto es el reloj que lo marca. Usted no tiene límite. El crono es Usted el que lo es marca. un golpista. Ya está, sí. Bueno, señora Ahmed, tiene usted la palabra. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo creo, señor Vivas, que voy a empezar pues, por pedirle algo tan simple, tan sencillo, como que haga cumplir usted el reglamento. Mi grupo municipal esta mañana ha registrado una petición dirigida concretamente a usted, pidiéndole simple y llanamente algo que nosotros damos por hecho, que es que se cumpla el reglamento en cuanto al artículo 66, punto 3 especialmente y punto 2. El artículo 66 habla de las llamadas al orden y el punto 2 concretamente dice que cuando se produzca el supuesto a que se refiere el apartado A del número anterior, que habla de proferir palabras o vertir conceptos ofensivos al decoro de la Asamblea o de sus miembros de instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad, la Presidencia ordenará que no consten en el libro de actas las ofensas proferidas y requerirá al autor para que las retire. Es decir, por un lado, ordena que no consten y por otro, requiere que se retiren. No es incompatible una con otra. Y luego, pues también el 66.3, que no está mal que usted lo tenga en cuenta, señor Vivas, después de 20 años, que es que la Presidencia de la Asamblea retirará la palabra sin debate alguno a quien hubiese sido llamado al orden 3 veces en una misma sesión, pudiendo ordenar la expulsión de la sala y la prohibición de asistir al resto de la sesión. Y si el expulsado o la expulsada se negare a abandonar la sala, la Presidencia suspenderá la sesión para reanudarla sin su presencia y adoptará las medidas pertinentes para hacer efectiva su expulsión. No voy a enumerar el resto del contenido del artículo 64, concretamente del 3, que es la obligación del presidente de velar por el mantenimiento del orden en las tribunas públicas, ni el resto del artículo 66, porque lo doy por hecho. Pero yo creo que aquí hay concejales a los que lo primero que habría que darles es el reglamento de la Asamblea impreso, para que le den una lecturita, para que no nos aburran con sus estupideces, como ha pasado hace un momento, en el que hemos escuchado más referencias a lo marroquí que a lo español, que es a lo que somos y para lo que estamos aquí. Ni una palabra ha dicho usted España, mucha banderita en la mascarilla, pero luego verbalmente poco o nada miráis por el bienestar de España, de los españoles y de los ceutíes. Se lo digo yo. Se lo digo yo y usted lo va a tener que aguantar. Ya ha dicho usted en su alocución que ha tenido que aguantar que le llamen racistas, fascistas, xenófobos, machistas, pues lo que son. Hemos hecho, y fachas, por cierto, una descripción de lo que sois y vais a tener que aguantarlo lo que quede de legislatura, si Dios quiere, por lo menos el resto de tiempo que nos quede aquí vais a tener que aguantar escucharlo. Yo le reto a que diga, señor Verdejo, que ya últimamente aburre usted más que esas películas de serie B que se ponen los fines de semana, ya es que ni se le presta atención. Yo le reto a que usted me diga qué chiringuito tiene el MDice, porque el MDice no tiene ninguno. Esto de poner el ventilador y de intentar echar porquería a todo el mundo, con mi grupo municipal no le va a funcionar. Eso se lo advierto de entrada. Aprobación del primer expediente de modificación de créditos. Este expediente que traen hoy con la modificación de los presupuestos, amparándose en la liquidación del presupuesto del año anterior,
es lo que suele ocurrir año a año y en el cual se demuestra la ínfima actividad que cada año realizan por parte del Ejecutivo. Pero al tratarse del año de la pandemia no vamos a criticar en exceso su pésima gestión. Sí que nos preocupan determinadas cuestiones de fondo y de forma. Por ejemplo, nos preocupa si realmente podemos seguir adelante con esta modificación. Le cuento, antes de ayer el Grupo Socialista, que es quien actualmente le saca adelante las votaciones, por las razones por las que fueran, tumbó las cuentas de la sociedad Obimace. Al hacerlo, nosotros entendemos que la liquidación que se hace del presupuesto por parte de la intervención queda en suspenso hasta que esas cuentas sean aprobadas, pues Obimace forma parte de las cuentas del Ayuntamiento. Nosotros lo entendemos así y, de hecho, la base 4 de las bases de ejecución del presupuesto habla en cuanto al contenido e importe del presupuesto general, que el presupuesto general se integra por el presupuesto de la propia ciudad y de los organismos autónomos dependientes de ella. Por lo que entendemos que si falta por aprobar una parte de las cuentas, no puedo escucharle, señor Vivas, lo que quiere decirme. Si le parece, cuando termine me explica usted o la señora Chandiramani. No la quiero interrumpir. Se lo agradezco. Nosotros entendemos que si falta por aprobar una parte de las cuentas, la liquidación del presupuesto no es firme y, al no ser firme, no puede ser soporte de esta modificación de crédito. Para nosotros es que la palabra responsabilidad es tan grande que no supone dar un cheque en blanco, ni supone votar en base a cuestiones viscerales, ni comprarle el discurso ni a Vox ni al Partido Popular cuando han hablado de invasión y, sin embargo, el Gobierno de España en la documentación que ha enviado y que aporta habla de la llegada de personas procedentes de Marruecos a nuestra ciudad, incluidos menores. Nosotros, ya le digo que desde luego no le vamos a comprar ese tipo de discursos y cada uno sabrá lo que hace y por qué lo hace. Como le decía, nosotros entendemos que la liquidación que se hace del presupuesto por parte de la intervención queda en suspenso hasta que esas cuentas de Obimace sean no aprobadas, porque Obimace forma parte de las cuentas del Ayuntamiento. Eso lo vemos así, con esa claridad. Ya me explicará usted los argumentos por los que me está diciendo que no, señora Chandiramani. Igualmente tenemos otra duda sobre la aplicación de las partidas que declararon indisponibles en la aprobación del presupuesto y que ascendían a 21,1 millones de euros. Ahora, según la memoria que presenta este Pleno, indica que, realizados los distintos contactos con el Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, se confirma que la ciudad recibirá unos fondos en aplicación del citado artículo 117.1 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por lo que se pretende, con la presente modificación, dejar sin efecto la declaración de indisponibilidad que acompañaba los presupuestos generales para el 21 a determinadas partidas presupuestarias. Suponemos que esos contactos van más allá de la documentación que ha presentado, que no justifica la aportación de esos fondos que se declararon indisponibles, por lo que aprovecho para solicitarle aquí que nos presente una documentación más certera sobre la aportación de esos 21 millones por parte del Gobierno de España. Incrementa nuestra duda sobre la imposibilidad de disponer de esos fondos, la falta de confirmación por parte de la intervención de este Ayuntamiento. No encontramos esa confirmación. En la segunda modificación de créditos que se realizaba sobre el presupuesto del 20 y que permitía la disponibilidad de los 7,2 millones sobre la desalinización del agua y el hecho fronterizo, el informe del interventor firmaba y decía que también contempla el expediente la anulación de la indisponibilidad de las partidas que se declararon con ese carácter con ocasión de la aprobación de los presupuestos del presente ejercicio, dado que, según la propuesta de la Consejería, se ha confirmado por la Administración General del Estado la inminente aprobación de los convenios relativos a las ayudas que esta ciudad recibe para la producción de agua y para gastos extraordinarios ocasionados por los flujos fronterizos. Esa anulación puede ser acordada por la Asamblea con la cautela de que la misma no podrá ser efectiva hasta tanto se produzca la aportación o el compromiso firme de aportación de las cantidades que soportan la asunción de las obligaciones contenidas en las partidas en su día anuladas. Esta autorización de la intervención no aparece en los dos informes que se aportan en este expediente de modificación de créditos. Uno de la liquidación, que dudamos que ahora tenga validez,
y el otro, el informe propiamente dicho de la modificación. Entendemos que para dar seguridad jurídica a esta modificación hay que aclarar estas dudas que exponemos, por lo que le solicito que se nos aclare, no solamente por parte de la responsable del área, sino, si fuera posible, también por parte de la Secretaría de la institución, así como por parte de la intervención. Y en cuanto al contenido de la modificación, nosotros no compartimos la euforia con la que señalan, afrontan las dos crisis históricas que todavía tienen importantes secuelas y consecuencias, como si ya se hubiera logrado algún tipo de solución. Seguimos en modelo de subsistencia, y esto es importante y triste recalcarlo. Seguimos sin tener un nuevo modelo de desarrollo para la ciudad. No sé si a través del foro que usted ha comentado del diálogo social esperan obtener las respuestas y que, por cierto, le digo, apoyar al tejido productivo de nuestra ciudad. Y la cuarta, atender las necesidades que en el ámbito educativo puedan necesitar actuaciones de emergencia y colaboración con el Ministerio competente. Esta última ha desaparecido de los objetivos de este Gobierno. Pensamos que probablemente haya sido algún error, algún corta y pega mal hecho, pero por adelantarnos proponemos, aunque sabemos que estamos en momento de aprobación inicial, proponemos desde ya su nueva inclusión, y es que no se puede dejar, evidentemente, a las familias ceutíes sin la ayuda en la educación de nuestros hijos e hijas. Señora Mez, le ruego la situación que, sigue siendo... Señora Mez, perdóneme, le ruego que vaya terminando. Sí, le he escuchado. No quería ni que terminase la frase por no seguir agotando mucho más tiempo. La situación sigue siendo de pandemia. Por lo tanto, el Ejecutivo debe seguir atendiendo las necesidades que en el ámbito educativo puedan necesitar actuaciones de emergencia y colaboración con el Ministerio competente. Por eso le decía que puede que haya sido un olvido, porque, por otro lado, vemos que se siguen realizando actuaciones extraordinarias como la limpieza o los servicios de control de acceso desde el área de educación. A nuestro grupo municipal le agradaría que estuviera escrito, como usted suele decir alguna que otra vez, negro sobre blanco. Y en el expediente de modificación viene lo de siempre, esos gastos que se les olvidan presupuestar correctamente, o más bien no tienen fondos para cubrir y en ese ejercicio de ingeniería financiera los cuadran como pueden. Ahí está la partida del agua, el mantenimiento de los vehículos de la policía local u otros contratos de mantenimiento. Y luego hay un segundo bloque, que es el de las promesas realizadas e incumplidas, que hay que ir añadiendo esas ampliaciones de las subvenciones de las asociaciones. Hay una muy grave, que es la del Colegio de Veterinarios, que llegaron a presentarle una enmienda en su momento para ampliar el presupuesto porque estimaban que existía una bolsa de animales domésticos que no se habían vacunado y que debían realizar una campaña extraordinaria, y en ese momento ustedes prefirieron retrasar esa ampliación porque no tenían los fondos para ello o gastarlos en otras cuestiones. Y, por último, amplían los gastos de personal. Creíamos nosotros que olvidándose de los gastos de seguridad social, hasta que nos dimos cuenta que no, que es que ustedes continúan con eso de la explotación que tanto les gusta a través de la colaboración social. Ustedes prefieren seguir tirando de colaboración social antes de sacar esas plazas. Es la nueva esclavitud de las administraciones públicas, donde desgraciadamente en Ceuta y ustedes en especial son Señora los reyes por favor, de la misma. Por favor, lleva usted 13 minutos. En vez de cubrir esas plazas de la administración local o encargarlas, como le iba a decir, a las empresas municipales, como hacen cuando quieren, han preferido seguir esclavizando. Tenemos muchas dudas al respecto y una de ellas, la última, porque ya finalizó mi intervención, es preguntarle a dónde van a parar realmente todos los millones que ustedes dicen invertir en la barriada Príncipe Alfonso, porque desgraciadamente los vecinos y vecinas no lo ven. Muchas gracias y perdón por el exceso. Gracias, señora Mez. Buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, quisiéramos decir que es complicado fijar una posición en tan solo 10 minutos relativa a la política presupuestaria o a los presupuestos de la ciudad, y esto es un expediente de modificación de crédito relativo a los presupuestos de la ciudad, y es complicado hacerlo en 10 minutos. Por lo tanto, nosotros, procurando ser breves y concisos, lo que vamos a hacer en esta intervención es fijar una posición y explicar los motivos de esa posición. No sin antes pasar por un recordatorio obligatorio, y es que desde nuestro grupo hemos manifestado y seguimos manifestando una profunda discrepancia política en la política presupuestaria del Gobierno del Partido Popular y, sobre todo, una profunda discrepancia en su política de gasto, una política de gasto que nos ha llevado en estos últimos años a una ciudad desigual, desigualdad social, desigualdad territorial,
y eso implica que nosotros no compartamos ni la esencia ni la visión de los presupuestos que realiza el Gobierno desde su legitimidad y apoyado por los grupos que hemos manifestado en el último debate presupuestario nuestro apoyo por las causas allí esgrimidas, que en alguna ocasión se repiten y ahora las pondré. Por lo tanto, Ceuta presenta y sigue presentando problemas estructurales que no encuentran solución. Y no encuentran solución por parte del Gobierno de la ciudad, que es cierto que ahora tiene como argumento el contexto actual, no solamente de pandemia, sino de crisis humanitaria e inmigratoria, pero que son problemas estructurales que no se han resuelto por parte del Gobierno y que están ahí y que, por lo tanto, huelga decir que es una obligación moral ponerlos hoy encima de la mesa para que la gente sepa que con arreglo a las políticas presupuestarias del Gobierno siguen sin solución. Son problemas endémicos y son problemas que tampoco van a encontrar solución en este expediente de modificación de crédito. Ya lo he dicho, la desigualdad social y territorial, que se traduce en más pobreza, en más paro y en déficit en cuestiones básicas como es la educación o como es la vivienda. Por lo tanto, consideramos fundamental hacer este recordatorio porque los presupuestos de la ciudad son más de 300 millones de euros y cuando menos se requeriría atisbar algún tipo de mejoría en estos problemas estructurales. Y esto, desgraciadamente, y reconocemos el contexto actual, sigue en la misma tesitura y en la misma dinámica. Y es un problema de gestión. Es un problema de gestión. Pese a ustedes contar con los apoyos en la aprobación del presupuesto y van a contar con los apoyos en la aprobación del expediente de crédito, luego la gestión no se corresponde o no está a la altura de estos apoyos. Luego también nosotros quisiéramos dejar claro por qué de nuestra posición. Nuestra posición básicamente radica en la defensa a ultranza del interés general y de Ceuta por encima de todo. Nosotros consideramos que el bienestar de los ceutíes y el progreso de nuestra ciudad está por encima de siglas políticas, de discrepancias y de visiones presupuestarias. Por eso, como los contextos mandan, evidentemente son tiempos de unidad. Son tiempos de unidad, son tiempos de responsabilidad y son tiempos de no perder el tiempo en batallas estériles que no ayudan y, lo que es peor, agravan claramente la situación de la ciudad. Por lo tanto, a nosotros no nos van a encontrar en la confrontación en esta materia. A nosotros nos van a encontrar del lado de Ceuta, de los ceutíes y de intentar salir de esta gravísima situación. Porque nosotros vamos a discrepar de todos los grupos que han intervenido antes que nosotros. Porque aquí se ha hablado de algunas crisis, pero nosotros creemos que hay 4 crisis. Además que son 4 plagas. Utilizando terminología bíblica del Antiguo Testamento, no son 7 ni 12, pero son 4 plagas. Y estas plagas, una evidentemente, y creo que esto ya está muy debatido, pero que está encima de la mesa y que hay que volver a decir para que la gente lo sepa, seguimos en plena pandemia. Esto, la perspectiva, la gente no lo puede perder. Cualquier tipo de política presupuestaria, cualquier tipo de orientación a los recursos que tiene la ciudad, tiene que ir destinada a combatir la pandemia. Por lo tanto, aunque estemos en una fase de superación de la pandemia sigue ahí y, por lo tanto, tiene un impacto, y un impacto bastante importante en estos presupuestos. Después hay una crisis económica que ha sido citada por la consejera, es cierto, pero que es una crisis económica incluso anterior a la pandemia, motivada en gran medida por la crisis del cierre de la frontera y que, aquí sí que me voy a detener un poco, no nos puede hacer perder el sentido común. Y me explico. Nosotros hoy por hoy en la ciudad es verdad que se están destinando fondos muy importantes para que la gente no sufra en sus carnes esa crisis económica agudizada con la crisis sanitaria. Tenemos las ayudas a los ERTE, tenemos los Ceuta Resiste, tenemos los fondos de resistencia o resiliencia, tenemos una cantidad de ayudas que están amortiguando el impacto de estas 2 crisis. Pero estos fondos tienen un carácter temporal y transitorio. ¿O es que estos fondos van a durar para siempre? Todo el mundo creo que coincide en que estos fondos no son para siempre. Y como no son fondos para siempre, creo que aquí sí que el Partido Popular, sobre todo, que es quien está llevando la iniciativa, debería sentar las bases de un consenso amplio desde la reflexión, desde la participación y, sobre todo, desde la mesura y la responsabilidad. Aquí se ha citado, y muy por encima, pero yo lo digo,
creo que toca también citarlo, que es el tema de la excepcionalidad de Schengen. Todo el mundo habla muy a la ligera, probablemente nosotros también, de esta cuestión. Nosotros lo que estamos diciendo, para que a la gente le quede muy claro, es que esta es una decisión muy importante, trascendental para la ciudad de Ceuta, que requiere reflexión, solo reflexión, no precipitación. Y por lo tanto, antes de tomar, y también decimos otra cosa, que esta es una decisión que no se tiene que tomar de forma aislada, que no se tiene que tomar de forma unilateral. Nosotros lo que decimos es que antes de tomar este tipo de decisiones tan trascendentales, se hagan desde el consenso, por supuesto, pero con un modelo de ciudad ya perfilado, cosa que no tenemos hoy por hoy. No hemos sentado las bases, repito, desde la reflexión, desde el consenso de qué modelo de ciudad queremos. Por lo tanto, nosotros pedimos mesura, ya afortunadamente no somos los únicos, hay gente de reconocido prestigio en esta ciudad, no sospechosa de promarroquí, por cierto, como es el señor Campos. Ya nos cortaríamos las venas si alguien acusara al señor Campos de promarroquí, pero bueno, todo puede pasar, y cuando tenga la palabra el señor Verdejo, pues igual acusa también al señor Campos, ni más ni menos que al señor Campos, de promarroquí. Pero el señor Campos, con el que yo no coincido plenamente en su planteamiento, pero al menos dice, vamos a pensarlo, y vamos a ver cuáles son los inconvenientes, vamos a ver cuáles son las ventajas, y si esa medida tiene que ir incardinada en un planteamiento general, que eso es lo que nosotros decimos. Porque está la cuestión de la unión aduanera, está la cuestión de la transitoria quinta, está la cuestión de nuestro régimen económico y fiscal. No se puede plantear esto aisladamente y de forma unilateral. Y está la ciudad de Melilla también. Por lo tanto, a mí me parece que aquí dejemos el calentón, que está justificado, y sentemos las bases de una ciudad desde el consenso y desde la responsabilidad. Dos crisis, pero todavía quedan otras dos. De esto se ha hablado muy por encima, pero la crisis diplomática, humanitaria y migratoria que estamos viviendo es una crisis muy importante, muy importante. Ceuta está conmocionada, Ceuta está en vilo y requiere, evidentemente, para acabar con la indignación, con la intranquilidad de la gente, altura de miras. Lo primero que hay que decir, y he escuchado atentamente la intervención del señor Verdejo, que ha dicho que la culpa es de Pedro Sánchez, que ha dicho que la culpa es de la señora delegada del Gobierno, que ha dicho que la culpa es del señor Vivas, pero no ha dicho que la culpa es de Marruecos. Luego los promarroquíes somos otros. Imagino que también será culpa de Marruecos. No lo sé. Como usted no lo ha dicho. Usted acusa a todo el mundo aquí de... Porque esa es otra. Es que ya estamos en unos porcentajes muy elevados, porque ya no solamente es el MDIC o Caballa, ya el Partido Popular es promarroquí, el Partido Socialista es promarroquí, entonces por lo tanto aquí tenemos un 70 o un 80% de la población, porque todas estas personas están aquí, han sido votadas por la gente, que la ciudad es promarroquí, por lo visto, y no nos hemos enterado. Por lo tanto hay que tomárselo un poco a risa, porque yo creo que hay que cambiar la indignación por la risa. Esto ya es cómico. Por lo tanto, dejémoslo ahí, que la gente lo escuche, pero decía, crisis también humanitaria y diplomática que requiere altura de miras, que requiere, nosotros compartimos, ir de la mano del Estado, del Gobierno español y de la Unión Europea. Sin lugar a dudas, gobierne quien gobierne. Y luego hay otra crisis que ustedes me han citado, y esa crisis también está produciendo un impacto muy negativo en la ciudad, que es la crisis institucional. Estamos viviendo la crisis de la pandemia, estamos viviendo la crisis económica motivada por el cierre de la frontera, estamos viviendo la crisis diplomática, humanitaria y migratoria, pero también estamos viviendo una crisis institucional aquí, que esto no se puede pasar por alto en un debate tan importante como el de hoy, que es el de un expediente de modificación de crédito. Y esto, les guste o no al Grupo Vox, viene motivado por su actitud irresponsable, por sus soflamas, por sus difamaciones, por sus acusaciones, que no entienden ni de contextos ni de realidades, que es cierto que provocan un daño pernicioso para la ciudad, pero que requieren también por parte del resto, y aquí me incluyo yo, no caer en sus provocaciones y, por lo tanto, ellos seguirán obsesionados en construir una imaginaria plataforma antimusulmana, pero el resto tendremos que basarnos en defender y construir la cohesión social de Ceuta, un modelo de Ceuta para el futuro y, sobre todo, una ciudad próspera. Yo creo que ese tiene que ser nuestro cometido.
Por lo tanto, nosotros confiamos en que después de la aprobación de este expediente de modificación de crédito haya una verdadera selección de prioridades. Señor Mohamed, vaya terminando, por favor. Selección de prioridades. Y la selección de prioridades, señora Chandiramani, es cuestión del Gobierno. Es cuestión del Gobierno. Esto no son cheques en blanco. Nosotros tenemos una responsabilidad. Apoyamos, teniendo en cuenta estas crisis, estas plagas, un documento para luchar por lo que dice la memoria, que es combatir la crisis. Y nosotros estamos en eso. Cuenten ustedes con Caballa para defender los intereses de Ceuta, para combatir la crisis. Pero gestionen bien, gestionen bien. Y yo no sé si vamos a tener segunda intervención. ¿Vamos a tener? Pues entonces dejaré algunas cosas para la segunda intervención. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, solo tengo 10 minutos, con lo cual voy a intentar responder a todas las preguntas que han planteado los diferentes grupos políticos. Algunas son más fáciles que otras. En cuanto al Partido Socialista, y por empezar por el principio, como Dios manda, decirle en primer lugar que muchísimas gracias por el tiempo que dedican a trabajar junto al Gobierno de la ciudad para sacar el expediente de modificación de créditos. A horas intempestivas estamos mandando correos, WhatsApps, estamos mandando documentación, atendiendo con las diferentes consejerías que son competentes en diversas materias. Ustedes nos preguntan por la gestión, porque como decía el señor Ali, esto no es un cheque en blanco que se nos da al Gobierno, sino que después hay que poner en marcha, y son innumerables las horas de reunión que tenemos con el Partido Socialista para ver cómo van cada uno de los asuntos que ellos han negociado para incluir en el presupuesto, en un presupuesto que habla de la cohesión, que habla de la multiculturalidad y que habla de Ceuta, fundamentalmente de Ceuta. Voy a utilizar la palabra multicultural muchas veces, señor Verdejo, aunque a usted no le guste. Me encanta esa palabra y Ceuta lo es, afortunadamente. Ceuta lo lleva en su ADN, en nuestro mayor tesoro, y por eso lo voy a utilizar muchísimas veces. En cuanto a las críticas, si se pueden llamar así, que hacía el Partido Socialista a determinadas partidas, como también se repiten en algunas cuestiones que ha planteado la señora Ahmed, por ejemplo, la colaboración social. Mire, desde que llegamos a la Consejería de Empleo, fundamentalmente, decidimos reducir casi a un reducto insignificante la colaboración social de cara a que, bueno, pues esos contratos que se venían realizando, que son personas que además es un programa del Estado, que se puede utilizar por el SEPE, porque legalmente lo utilizan en muchos ayuntamientos, entendíamos, como dicen ustedes, que son personas que no se les dan de alta en la Seguridad Social, son personas que perciben algún tipo de ayuda por parte del Estado o por parte de la ciudad, y lo que hacemos es complementarle esa ayuda que reciben. Pero en la situación en la que nos encontramos, dado que estamos a final de año y podemos poner en marcha la colaboración social, porque es un programa muy fácil, muy rápido, muy ágil, en 15 días podemos poner en marcha la atención y incrementar esas ayudas de determinadas personas hasta un máximo casi de 400 personas en unos días, hemos decidido que, teniendo disponibilidad presupuestaria, teniendo la crisis económica, sanitaria y de inmigración que tenemos actualmente, para estos 6 meses que quedan del año, vamos a poner en marcha esa complementariedad, intentando que la colaboración social vaya a menos, siempre. Creemos, como ustedes, que debemos dignificar en la medida de lo posible las ayudas que le damos a las personas que viven en Ceuta, que trabajan en Ceuta y que son de Ceuta. En cuanto al área de servicios sociales, señor Hernández, bueno, el IMI se incrementa porque nosotros, cuando elaboramos los presupuestos, entendíamos que el ingreso mínimo vital que puso en marcha el ministro Escrivá iba a atender las necesidades de las familias de la ciudad de Ceuta. Como es entendible, en la pandemia ha tenido cierto retraso, lo que hemos hecho es, para complementar a esas familias que se quedaban fuera del IMIS, darle ese refuerzo y ese mantenimiento en este presupuesto. Al final, lo que hemos hecho ha sido dotar aquellas partidas que nos han pedido las diferentes consejerías. Es decir, lo que hemos hecho se refuerza el mantenimiento de las playas a la vista de las necesidades que están surgiendo, de que hay un uso mucho mayor de las playas, porque hay menos viajes, menos vacaciones, la gente sale menos de la ciudad hacia Marruecos o hacia la península, y por eso creemos que es necesario reforzar el mantenimiento en las playas. En cuanto a los vertidos y esas banderas negras que usted hacía referencia,
Estamos trabajando en ello en el ámbito de ACEMSA. En el Consejo de Administración hemos puesto en conocimiento de que son vertidos de lugares que se consideran que no tienen un saneamiento adecuado y ahora, bueno, pues sobre todo en la playa del Tarajal, toda esa inversión de casi 5 millones de euros a través de ACEMSA, vamos a ver si somos capaces de reforzar esos vertidos o de reforzar la eliminación de esos vertidos. En el ámbito de juventud, es verdad que directamente a la Consejería de Juventud se le incrementan 20.000 euros, pero la Consejería de Juventud, y yo he estado allí y he sido responsable durante un tiempo maravilloso, donde compartí espacio incluso con el señor Verdejo cuando yo era consejera. En juventud es un área transversal. Juventud es deporte, juventud es cultura, juventud es educación, juventud es turismo y todas esas actividades que se programan en otras consejerías al final revierten en la juventud. Y es importante que se diga esto porque 20.000 euros parecen poco dentro de ese presupuesto, pero hay que tener en cuenta este trabajo que se hace en otras consejerías. Y en cuanto al turismo, decirle que hace unos meses sacó a licitación mi compañero del área de fomento, el señor Ramírez, una licitación para poner en valor la marca de Ceuta y sacar a relucir lo importante que puede ser el turismo para esta ciudad, y ya ha sido adjudicado ese contrato, con lo cual en el momento en el que se han abierto las restricciones por la pandemia estamos preparados, como yo decía, y algún grupo político me reía la gracia, me decía, en cuanto se abran las restricciones vamos a estar preparados para poner en marcha ese contrato tan importante para atraer turistas a la ciudad. En definitiva, yo les quiero agradecer su esfuerzo y todo el trabajo que han venido realizando y les reconozco la altura de miras que han tenido en apoyar la aprobación de este presupuesto o de este expediente de modificación, así como también el presupuesto de la ciudad del año 2021. Las diferencias ideológicas son muchas, eso es lo que he dicho, señor Verdejo. Usted decía que no hay ninguna, son muchas, pero en este caso lo importante es Ceuta. Y Ceuta va a estar siempre por encima de las ideologías de cada uno de los grupos políticos. En cuanto a las cuestiones a las que hacía referencia Vox, mire, yo voy a hablar sin faltarle el respeto ni a usted ni a ningún miembro de esta Asamblea. Creo que es lo que nos corresponde como diputados de la Asamblea. No vamos a ser, y lo digo en nombre del Grupo Parlamentario Popular, una preocupación más para los ceutíes, como decía el señor Mohamed, ese cuarto problema que es la crisis institucional. Esa crisis tenemos que eliminarla, señor Mohamed. No podemos ser una preocupación más para los ceutíes. Bastante tenemos ya, con lo cual, sí, cada uno es libre de decir lo que quiera, que diga lo que quiera, que luego tendrá su contestación. Cuando hablan sobre todo de promarroquíes, a mí me gustaría que me trajeran las pruebas. ¿Dónde están las pruebas de los promarroquíes? Los promarroquíes a mí me parece que son los señores de Vox, porque además dan alas a aquellas teorías de Marruecos de que parte de la población de Ceuta es promarroquí y que por ello deben de ser territorios devueltos a Marruecos. Eso nunca se va a producir, nunca, 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 nunca se va a producir. Entonces, a mí me parece que los promarroquíes son ustedes. Además, adolecen de un desconocimiento absoluto del presupuesto de la ciudad, tanto el que se aprobó en diciembre del año 21 como el que se trae ahora a pleno, porque ni conocen la memoria que se aprobó en el presupuesto, ni conocen el presupuesto actual, ni siquiera han preguntado por ninguna de las diferentes partidas que se incluyen en cada uno de los epígrafes, porque mire, hay una mentira muy grande. Usted dice que vamos a destinar el dinero de las pymes a cubrir las necesidades humanitarias, sanitarias y de vigilancia y de orden público que tenemos que atender por razón de la crisis migratoria de los días 17 y 18. Y es mentira, es absolutamente mentira. Lo que hemos hecho ha sido, y para eso existe el expediente de modificación de crédito, lo que hemos hecho ha sido reorganizar el presupuesto, porque de los fondos europeos, del marco financiero plurianual, más el mecanismo de recuperación y resiliencia, vienen 24 millones de euros para ayudar a nuestras pymes. No solamente eso, sino que a través del Real Decreto 5/2021 de marzo de ayudas a las empresas, vienen 13,6 millones de euros para ayudar a nuestras empresas y nuestros autónomos
autónomos. Y lo que hemos hecho ha sido reorganizar el presupuesto para atender las diferentes necesidades a las que tenemos que hacer frente de manera responsable y con altura de miras. Porque ya me dirá usted, si no atendemos a los migrantes, a los casi 3.000 migrantes que tenemos en esta ciudad, dándoles las necesidades básicas, atendiéndolos sanitariamente, ya me dirá qué harían sin poder comer y sin poder contener la propagación del virus en la ciudad de Ceuta. Eso es lo que quisiéramos todos. Sí, eso es lo que queremos todos. Eso es lo que queremos todos, que salgan del territorio. Pues claro que sí, pero ¿usted se cree que yo quiero que en la ciudad de Ceuta hayan 3.000 personas sin sitio donde cobijarse y sin sitio donde estar? ¿Usted de verdad se lo cree? ¿De verdad se lo cree? Pues no se lo crea. Ya le digo yo que es mentira. Se lo digo yo que es mentira. Nuestra intención es seguir trabajando con el Gobierno de la Nación y con la Unión Europea para que estas personas salgan de la ciudad de Ceuta. Desde el minuto 1, Desde el minuto 1 esa ha sido la intención. Desde el día 17 que estuvimos en esta sala hasta las 2:30 de la madrugada, desde el minuto 1 la intención ha sido que esas personas salgan. Aquí no hay ningún chiringuito que atender, ni hay ninguna asociación a la que atender, ni ninguna red clientelar. Ya se lo digo, es mentira que aquí se destine un solo euro destinado a las pymes, a los inmigrantes. Es absolutamente mentira. Y en relación a que se destina dinero del presupuesto de la ciudad a atender a los menores extranjeros no acompañados, decirle que la competencia viene establecida en nuestro Estatuto de Autonomía y en los reales decretos de desarrollo de competencias que tiene esta ciudad autónoma y que si no lo hiciéramos estaríamos incumpliendo la Constitución, esa a la que ustedes tanto defienden. Señora Chandiramani, le ruego que vaya a terminar. Vaya. Esa a la que ustedes tanto defienden. Voy a contestar solo a la señora Mez en cuanto a lo de Obimace. Bueno, vuelvo entonces a decir, a ustedes solo les gusta una parte de la Constitución, la que ustedes creen que les beneficia en cuanto al discurso que dicen, unas veces uno, otras veces otro, y según el teatro en el que se encuentren y en la película que nos quieran contar, como han hecho aquí esta mañana. En cuanto a la señora Mez, decirle que la liquidación del presupuesto de la ciudad, que es de lo que se nutre este expediente, se aprobó el 28 de febrero de 2021, es la fecha límite, ya sea para los fondos que tendrán que venir ahora por la pandemia, después por la invasión y por la crisis migratoria y más adelante porque nosotros nos consideramos que es necesario más Ceuta y más Europa. Señora Chandiramani. Más España y más Europa. Más España y más Europa. Claro que sí. Muchas gracias, señora Chandiramani. Iniciamos un segundo turno de intervenciones. Yo comprendo, señora Chandiramani, que es difícil contestar, pero bueno, son los límites que establece el reglamento y que todos debemos de cumplir. Ahora, yo supongo que los grupos políticos querrán hacer uso de un segundo turno de intervenciones. Querrán. Pues sepan ustedes que tienen 5 minutos para este segundo turno de intervenciones, como siempre, de mayor a menor representatividad. Por tanto, señor Hernández, tiene usted la palabra. Bueno, en primer lugar, decir que no es el expediente, como tampoco fue el presupuesto, que a los socialistas nos hubiera gustado para Ceuta y para los ceutíes. Pero entendemos, como lo entendimos también en su momento, a la hora de aprobar los presupuestos para el año 2021, que es momento de construir, es momento de sumar, es momento de avanzar, es momento de atender las demandas y de aportar soluciones a los problemas que tenemos actualmente los ceutíes, agravado por esa crisis multidimensional que he mencionado anteriormente y que, por tanto, estamos aquí para aportar, estamos aquí para ayudar y, desde luego, el PSOE está firme, está fuerte y está con ganas de constituir un elemento fundamental para que esta institución siga funcionando. Yo no estoy de acuerdo que esta institución esté en crisis. Esta institución puede estar afectada de algunos momentos de crispación, de tensión, gestionada por un determinado grupo parlamentario que viene aquí, se supone, a hablar de un expediente de modificación de crédito y más del 50% del tiempo de su intervención pues lo ha dedicado a otros asuntos que nada tiene que ver con el expediente de modificación de créditos. Yo me pregunto si ustedes leen, analizan
estudian e interpretan los expedientes de carácter económico y financiero que vienen aquí a este pleno de la Asamblea, porque yo tengo mis serias dudas de que ustedes hagan un trabajo concienzudo en ese área. Desde luego que venir aquí y llamar a todo el mundo promarroquíes, nada más lejos de la realidad. Ustedes le están haciendo un flaco favor a Ceuta, a los ceutíes y a España. Señor Verdejo, señor Redondo, flaco favor le están haciendo a España. Ustedes dicen mentiras, falsedades. Dice que se utiliza el dinero destinado a las pymes para otros asuntos. Se equivocan completamente. Por eso, su ignorancia a la hora de tratar los expedientes de carácter económico y financiero que vienen aquí. Sí, señor Redondo, sí. Fondo marroquinizador. Madre mía, es que se equivocan rotundamente con sus planteamientos que solo vienen para crispar, para tensionar. Pero mire usted, menos mal que aquí hay sensatez, hay responsabilidad en los portavoces de los diferentes grupos políticos, en todos los diputados de la Asamblea. Si nosotros les siguiéramos los juegos a ustedes, esto sería, efectivamente, se podría producir una crisis institucional que no se va a producir, ni muchísimo menos. Ustedes hablan de que la invasión de la frontera es culpa de Pedro Sánchez y culpa de la delegada del Gobierno. Nada más lejos de la realidad. Y yo le hago ahora mismo a ustedes la siguiente pregunta. Díganos exactamente, verdaderamente, dentro de la legalidad vigente, cómo y qué hubieran hecho ustedes en ese momento. Díganlo aquí, ahora, en este momento. Díganlo. Vamos a descubrirnos. No, yo estoy tranquilo, señor Verdejo. Simplemente quiero mostrar contundencia en la pregunta que hacemos. Sí. Dígame usted a mi calma cuando ustedes son aquí los que vienen a crispar, a tensionar y a crear malestar dentro de este pleno de la Asamblea. Mire usted, usted dice que lo que ha provocado Sánchez lo han de pagar todos los ceutíes. Mire usted, nuestro presidente del Gobierno no ha provocado aquí absolutamente nada. Aquí, si alguien ha provocado algo, ha sido Marruecos. Esa es la realidad. Después hay cuestiones que, desde luego, ustedes quieren o pretenden, en el fondo, pues llegar a esa crisis institucional de la que aquí se ha hablado, que no va a llegar, desde luego, y ustedes insultan a la máxima representación de esta institución. Mire usted, yo tengo muchas diferencias ideológicas con el señor Vivas, pero lo que no es de recibo de que ustedes insulten directamente al máximo responsable de esta institución. ¿Ustedes se creen que eso son maneras? ¿Eso es respeto? Ustedes muestran una falta de educación enorme en el trato. Son diputados, se supone que todos somos compañeros, un mínimo de educación. Pero también, antes de acabar mi intervención escasa, pero bueno, es la que tenemos todos, decirles de que sus discursos están basados en buscar culpables de todos los problemas políticos y sociales y económicos que hay en esta ciudad, para distorsionar la realidad. Y, en el fondo, quieren ustedes destrozar la convivencia. Esa es la realidad. Y mire lo que le voy a decir. Lo que es peor, pese a que se le llena la boca de decir que defienden a Ceuta, esas afirmaciones son una mentira más de su discurso. Ustedes no defienden a Ceuta, ni luchan por sus ciudadanos, algo que se comprueba diariamente. Y fíjese una muestra, con el voto contrario de su senadora en la Cámara Alta a medidas favorables para la ciudad. Vota en contra su senadora, sí, y como usted, señor Redondo, que se alegra, y además se alegra públicamente de que los intereses de Ceuta se vean claramente perjudicados. Ese es el ceutí que es usted, ese es el español que es usted, el que se alegra públicamente. Y es evidente que su única acción política, la del grupo Vox, es estigmatizar, culpabilizar a muchos colectivos, menores extranjeros, migrantes, comunidad musulmana, pero es que ya a todo el pueblo de Ceuta, porque ustedes también nos culpabilizan, todos somos aquí promarroquíes, todos somos personas malas, señor Hernández, todos somos nefastos. Le ruego que vaya terminando. Muchas gracias, por favor. acabo. Mire usted, o miren ustedes, los que piensan distinto a ustedes
Eso es un horror. Ustedes no ponen encima de la mesa ninguna solución. Los problemas verdaderos que tiene Ceuta no ponen encima de la mesa ninguna solución. Siempre el mismo discurso. Aburren, son anodinos, son cansinos y ya ni siquiera se sonrojan cuando haciendo una representación teatral, que es a lo que vienen aquí a cada sesión del Pleno de la Asamblea, tratan de culpar a los demás, encima ustedes culpan a los demás de generar crispación y tensión en este seno de la Asamblea. Y aparecen ustedes al final como víctimas, dan una rueda de prensa y aparecen como las víctimas. Pero el pueblo de Ceuta está viendo cuál es la realidad. Mire, su descaro es total y les insisto, solo basta consultar las hemerotecas para comprobar sus acciones y ataques reiterados contra un pilar tan fundamental en el que se sustenta la sociedad ceutí, y es precisamente la convivencia. Y, señora consejera, decirle que vamos a presentar alegaciones al expediente de modificación de crédito para intentar mejorar en la medida de lo posible el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Bueno, señor Vivas, señora Chandiramani, ya lo han oído, va a presentar alegaciones. ¿O aceptan o no sale esto adelante? Ya les modifican el presupuesto una vez, se lo van a retorcer hasta que todo el dinero vaya donde ellos quieren. Si no, ya sabemos quiénes son los dueños de Ceuta. Voy por turnos porque parece que he hecho yo la exposición. Como todos los grupos se focalizan siempre en vos, voy a intentar responder a todo el mundo, a pesar de que luego la señora Ahmed tiene vía libre para decir lo que quiera, como es habitual, y el señor Ali también. Respecto al señor Ali, yo no he dicho que el PP sea pro-marroquí. De hecho, no me parece el PP pro-marroquí. Ahora, otra cosa es que hace política pro-marroquí, instigado por ustedes, porque tiene que pactar los presupuestos de alguna forma. Y todos estos chiringuitos que se benefician de la inmigración ilegal y de la propagación e idiosincrasia marroquí están instigados por ustedes y comprados, aceptados para que ustedes no les den problema por Juan Vivas, la señora Chandiramani, que tanto habla de multiculturalidad, resiliencia, ha dicho también varias veces hoy, etcétera. La culpa de que los marroquíes o de la invasión no es de Marruecos. La culpa es de quien no defiende la frontera, de Pedro Sánchez. La culpa es, y tenemos perspectiva de género también. ¿O somos bolivarianos, señora Chandiramani? También, dígaselo usted a los tutíes, que a lo mejor somos comunistas y no se han dado cuenta. Luego dicen, nos reprocha que ni siquiera le hayamos preguntado. Es que no la hemos llamado a la señora Chandiramani para preguntar por los presupuestos. Es que nosotros no tenemos que llamarlo a usted para nada. Es que no espere que la llamemos, y menos el señor Vivas. No lo esperen. El señor Vivas que hablaba ayer de, bueno, una ronda de contactos con todos los grupos políticos. Ustedes están hasta 2023 con lo que están, han elegido. Y se han entregado totalmente. O sea que, respecto a, no tenemos que preguntar. Es que sus explicaciones tienen que estar en la memoria, y en la memoria no aparecen. La memoria es de un niño de 15 años, señora Chandiramani. Su memoria. Respecto a lo de que dice que mentimos. Ahora, financiar chiringuitos ya no es financiar chiringuitos. Ahora es reorganizar el presupuesto. Reorganizar el presupuesto es... Ya no se puede decir chiringuito, es reorganizar el presupuesto. Y unas cuantas veces para que los tíos lo tengan ahí. No, es que se ha reorganizado el presupuesto. De acuerdo. Habla de resiliencia, habla de que las competencias de los MENA son de la ciudad. Pues es cierto, pero hay muchas formas de entender esa competencia. Está la forma Vox, más vigilancias, más vallas, los menores en el centro, y está la fórmula PP, que es ordenar que los vigilantes de seguridad no actúen ante los intentos de fuga de los menores, con todos los menores por la calle. Esa es la fórmula del Partido Popular. O sea, las competencias están ahí. Y le digo, cuando gobernemos serán muy diferentes. Y ya respecto al señor Hernández, usted no nos va a decir aquí, señor Hernández, de lo que tenemos que hablar. Ya usted ha conseguido, a través del señor Viva, la suspensión del pleno del lunes y la suspensión del pleno del martes. No me interrumpa, por favor. Sí, señor, es que... Bueno, vamos a esperar a que termine. ¿Ya? Gracias. Nos ha llamado ignorantes.
Totalmente. Otra vez, muy bien. Ha criticado el fondo más recolonizador, ya parece que lo asume. Me ha gustado que usted haya asimilado ese término, señor Hernández, lo del fondo más recolonizador. Fondo COVID y otras emergencias. Esas otras emergencias, fondo más recolonizador. Muy bien. Respecto a... ¿Qué habría...? Es que ¿es graciosa o para llorar, señor Hernández? ¿Se puede contener un poco y respetar el turno de palabra? Puede, señor Vivas, aquí solo le llamamos la atención. Señor Hernández, por favor, le ruego que no interrumpa al señor Verdejo. Señor Verdejo, ¿está usted satisfecho? Gracias, señor presidente. Muy bien. No se preocupe que no está enfadado con usted, señor Vivas, que hay muchos intereses de por medio. Respecto a qué hubiera hecho usted el día 17 de mayo, yo no lo sé, señor Hernández, pero el señor Abascal sabe qué habría hecho. Habría movilizado desde el principio a todas las unidades militares disponibles en esta ciudad para que no hubiera una frontera permeable, para que ningún marroquí pudiera pasar la frontera ilegalmente, utilizando los militares que para eso están y que en buen número, en buena parte, estaban esperando una orden que nunca llegó de su partido. Más de 24 horas. Señor Hernández, el día 18 por la mañana la ciudad daba pánico. ¿No recuerda usted las calles? Y me dice que Pedro Sánchez no podía hacer nada. ¿Para qué lo tenemos entonces? ¿Y usted se contenta con esa gestión? Lamentable, lamentable. Dice que no tenemos educación, ninguna. Vale. Y luego invita a acudir a los ceutíes a la hemeroteca para entender los planteamientos de Vox. Claro, es que también la hemeroteca, hay muchos tipos de hemeroteca. Están los medios más independientes, los menos medios independientes, y luego están esa masa de medios financiados de forma importante a través de la publicidad institucional. Señor Hernández, señor Vivas, ¿cuántas veces le llama usted la atención a Vox y cuántas veces se le llama al señor Hernández? Le voy a aclarar una cosa, señor Verdejo. En el primer turno usted tuvo 15 minutos. Estuve 14. Bueno, 14. En cualquier caso... Y la señora Amés también, y el trato fue bien diferente. En cualquier caso... Y el trato fue bien diferente. En cualquier caso, batió usted el récord. Que el señor Hernández también se ha pasado en tiempo. Vamos a estar un poquito tranquilos esta mañana, señor Verdejo, a pesar de sus buenas intenciones. Dígaselo y lo al que señor... Sí, pero también se lo he dicho, señor Verdejo. Se lo ha dicho una vez, ha interrumpido. Le ruego que vaya terminando porque lleva usted 7 minutos. Sí, como la señora Amés. Bueno, venga, pues sigue usted. Ya acabo. Un minutito En definitiva, son unos presupuestos, es una reorganización del presupuesto, como ha llamado la señora Chandiamani, destinada a atender los chiringuitos que se benefician y que viven de la inmigración ilegal y de los MENA. Y no voy a acabar mi intervención con palabras, porque una imagen vale más que 1000 palabras. La foto de la vergüenza, Juan Vivas, y a la derecha Fátima Ahmed, con la sonrisa cómplice de Manuel Hernández del Partido Socialista y de Mohamed Ali de Caballas. Los presupuestos son esto. Sí, gracias, señor Verdejo. Sí, no, yo... Por favor, un poco de orden en la sala. Yo solamente quiero, porque me parece importante, desde la presidencia de la Asamblea, decir que los plenos del pasado día, los plenos ordinarios del mes de junio, no se suspendieron de forma arbitraria. Y quiero que eso conste en acta. Y no se suspendieron de forma arbitraria porque fueron objeto de una decisión motivada, razonada, con amparo reglamentario, con el acuerdo previo de la Junta de Portavoces. Los plenos han sido aplazados. En ningún caso se han considerado cancelados. De tal manera que, de acuerdo con las previsiones del reglamento, esos plenos se celebrarán en los próximos días
con absoluta normalidad. Antes sí, cumpliré con mi compromiso de hablar con todos los portavoces al objeto de reflexionar entre todos si es bueno para Ceuta y para los intereses de España que el debate en esta Asamblea esté monopolizado en quiénes y quiénes no son promarroquíes. Eso creo que merece una reflexión por parte de todos los grupos, porque estamos atacando al principal pilar de nuestra ciudad, que no es otro que la unidad de todos los ceutíes, cualquiera que sea su credo religioso, en la defensa de la españolidad. Me parece que ese asunto, que nunca ha sido objeto de debate en esta Asamblea hasta que llegó Vox, me parece que debería de hacernos a todos pensar, empezando por quien lo promueve, por Vox, porque eso significa, y lo reitero, eso significa debilitarnos en la unidad, en la defensa de la españolidad, significa una falsedad, significa minar la convivencia, significa dinamitar la confianza en el futuro de Ceuta y significa secundar las tesis de Marruecos. Lo único que pido es una reflexión en torno a eso y me voy a reunir con todos los grupos políticos, incluido Vox. Apague usted el micrófono, por favor, señor Verdejo, que estoy hablando. Luego, si usted quiere por alusiones. Estoy en silencio. Sí, pero ahora apáguelo. Entonces, digo que es una cuestión de tanta trascendencia que merece ser reflexionada. Esa fue la razón por la que se aplazaron los plenos. Si ustedes insisten en esos argumentos a favor de las tesis de Marruecos, la institución tendrá que responder. ¿Me explico? Y la foto que usted ha enseñado aquí, señor Verdejo, no es la foto de la vergüenza, es la foto de la unidad. Y resulta que ustedes no quisieron participar de esa unidad. Claro, no quisieron, porque mire usted, aquí el culpable de lo que pasó el día 17 y 18 es Marruecos. No busquemos otro culpable. Marruecos desafió a España y a Europa. Y esta institución tenía que estar con España y con Europa, porque somos España y Europa. Y hay que tener un concepto del Estado lo suficientemente sólido para saber distinguir los partidos de las instituciones. Y aquí estuvo la institución del Estado que ostenta los poderes ejecutivos, que es el Gobierno de la Nación, a través de su presidente. Y, por tanto, eso no se puede responder de una manera negativa, no se puede responder de una manera como diciendo que no viniera. Vino a defender a España. Y lo que nos tocaba a todos es estar con España. Cuando el dilema se plantea entre Marruecos y España, con España. Y esa foto es la foto de la unidad con España. Ahora, por alusiones. ¿Y usted cuánto ha tenido? Usted no tiene límite. Usted ilimitado. El reglamento no me lo limita. Claro que sí. Cuando usted gane las elecciones... Ese reglamento que con su mayoría absoluta... Cuando usted gane las elecciones, claro que gane las elecciones y esté aquí... 2 años. Entonces lo hará. Vamos a ver, señor Viva, esto no es su chiringuito. Aquí no puede venir usted a dar discursos para luego aparecer en La Sexta, en 4, con Ferreras y con todos sus amigos de los medios de comunicación de izquierda. Luego, respecto a la foto de la vergüenza, sí es la foto de la vergüenza. Y usted lo que tenía que haber hecho ese día 17 es, ante la inacción de Pedro Sánchez, que no movilizó ni un solo militar en 24 horas, mientras entraban miles de marroquíes, miles de marroquíes, yo lo he escuchado en silencio, miles de marroquíes en esta ciudad, usted tenía que haber salido en todas las televisiones, en todos los medios de comunicación, presionando con contundencia, pidiendo la movilización del ejército y que el ejército... ¿Me deja hablar? Es que usted... Que me deje hablar, que estoy en mi turno. Es que siempre es lo mismo con usted. Que me deje hablar. Que es que yo le dejo hablar a usted. Es que no quiere dejarte hablar. ¿Puedo? Ya puedo. ¿Ya va a guardar usted sus formas? Gracias. Bueno, yo hablo si me dejan hablar. Y es que ustedes siempre están interrumpiendo. Siempre. Menudos compañeros tiene usted, señor Viva. A su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Insisto, ese día tendría que estar usted
pidiendo la movilización de cada uno de los militares de esta ciudad para frenar la invasión. De cada uno. Y lo que menos puede hacer es legitimar el abandono de esta ciudad durante 24 horas alabando la actuación del presidente de la nación. 24 horas abandonada esta ciudad. 24 horas. Y usted alaba a Pedro Sánchez. Eso es traición. Eso es traición a Ceuta. Traición a Ceuta. Traición a Ceuta es. Señor Vivas, y que venga usted aquí a hacer un mitin político de su actuación, de estos 20 años, de la españolidad, de la multiculturalidad. La españolidad se defiende siempre, siempre, y este grupo la va a defender siempre, y va a actuar contra sus políticas pro-marroquíes y marroquinizadoras para contentar a toda la oposición, para que todos, lo que usted llama unidad, es el consenso y es unidad con los promarroquíes. Y eso este grupo parlamentario no se lo va a permitir. Y todos sus discursos paternalistas y las rondas para hablar con Vox se las puede ahorrar, porque de usted no nos creemos nada, porque usted miente una y otra vez, constantemente. A usted y a los miembros de su gobierno no les interesa esta ciudad, no se exponen, solo les interesan los intereses, mantenerse en el sitio y seguir cobrando para beneficio suyo y perjuicio de todos los subdíes. Con nosotros usted no tiene nada que hablar. Muy bien, bueno, ya está, será porque usted no quiere. Pero le voy a decir una cosa, a pesar de todo lo que usted dice, el único discurso de aquí que coincide con el de Marruecos es el suyo. Seguro. Sí, el único. Mire cómo le aplaude el PSOE. Mire cómo le aplaude. Lo están aplaudiendo en Marruecos. Fíjense en quién le aplaude. Fíjense en quién le aplaude. Otro aplauso. Señora May. El reglamento contra Rivas. El reglamento contra el presidente. Señora May, tiene usted la palabra. Tiene la palabra la señora May, señor Verdejo. De acuerdo con el reglamento, no se deben admitir este tipo de manifestaciones de aprobación o desaprobación. Debiéramos conducirnos al reglamento en la medida de lo posible, partiendo de la base que es la presencia quien modera y ordena el debate, de acuerdo con las normas que nos hemos dado y que están vigentes. Lleva usted toda la razón, señora secretaria. Desde el punto de vista reglamentario, es lo más sensato que se ha dicho aquí esta mañana. Así es que, señora Met, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora secretaria. Muchas gracias, señor Vivas. Hombre, no se puede tampoco pedir que los demás no demos pábulo y no demos protagonismo a este tipo de mensajes y usted, que es el máximo responsable, venga a contestar, porque aquí aludidos hemos sido todos los grupos. Creo que aquí hemos intentado mordernos la lengua por el bien del funcionamiento de esta Asamblea. Por favor, aplique el reglamento, señor Vivas. Le agradecería que al final me contestase si usted va a ordenar que se retiren las ofensas que se han vertido en esta Asamblea, especialmente llamando promarroquíes a algunos concejales. Quiero saber si usted va a ordenar esa retirada. Le digo, señora Chandiramani, voy a empezar por intentar centrarme en el expediente de modificación. Mire, en cuanto a la colaboración social, es innegable que, por desgracia, es la nueva esclavitud. Es la nueva esclavitud y usted la tiene que reconocer. No lo va a reconocer pues porque usted participa de ella en cierto modo. Usted sabe perfectamente que las personas que reciben algún tipo de ayuda están obligadas a aceptar esa colaboración social, no se pueden negar. Usted sabe que a través de esa colaboración social realizan funciones y no cobran lo mismo que cobrarían habiendo sido realmente contratados por la Administración. Ha hablado usted de 400 euros. ¿Dónde queda el salario mínimo interprofesional? Es que hay determinadas cuestiones que creo que esta institución no debería darles ningún tipo de cobijo. Mire, nosotros teníamos aquí anotados como datos, en cuanto a la colaboración social, 67, pero habrá que añadir los 411 que usted ha dicho. Me quedo con su última frase, que es que hay que intentar que esta figura desaparezca porque, desde luego, ni dignifica el empleo ni le da una buena situación ni una estabilidad tampoco económica a las personas que hay necesitadas y que están
en desempleo en la ciudad. Me ha hablado usted de una regla de 3 cuando le he hablado de la cuantía. Me ha dicho que, bueno, que se había hecho una regla de 3 para hacer un cálculo aproximado de lo que piensan. Puedo hasta entender eso, pero ¿por qué no lo ha puesto el interventor? ¿Por qué no queda constancia de que se va a hacer de esa manera? Es que nosotros no vemos nada en papel. Entienda usted que la seriedad que se nos presupone aquí, usted puede decir aquí lo que usted quiera. Evidentemente, usted tiene que defender su postulado, su posición, y usted intenta conseguir el máximo número de apoyos. Pero nosotros, aunque nuestros votos sean insignificantes, no los vamos a vender ni los vamos a regalar si no tenemos una plena certeza de que efectivamente lo que se dice es lo que se va a hacer. Y si alguien, con la independencia que tiene el interventor de la ciudad, no lo deja por escrito en el papel, permítame, pero las cuestiones de fe nosotros las dedicamos y las prestamos en otros lados y a otras cosas. Luego, me ha recordado usted un poquito al discurso que hizo ayer su presidente a nivel nacional, el señor Casado, legitimando la dictadura, diciendo que la ultraderecha coge de la Constitución lo que le gusta y lo que no le gusta. Es que no les gusta nada. Es que ellos no creen en la democracia ni apuestan por la democracia. Son unos nostálgicos de la dictadura. Por lo tanto, no me los blanquee, que demasiado les han dado usted pie al empoderamiento que ellos creen que tienen, aunque a ellos la palabra empoderamiento no les tiene que gustar porque está relacionada con determinadas cuestiones feministas. Luego le voy a decir otra cosita también. Mire, me ha hablado usted de la multiculturalidad, interculturalidad, la convivencia, coexistencia, como queramos llamarlo, que es en lo que se basa este pueblo. Vale. Ha hablado usted de que ahora pues, tienen el apoyo del Partido Socialista y, por tanto, tienen ese entendimiento. Bien, ahora bien, ¿de qué sirve ese entendimiento y ese apoyo si luego, en la fecha en la que estamos, a nosotros nos sigue preguntando la mitad de la ciudad qué va a ocurrir con la fiesta del sacrificio? ¿Que se va a celebrar? Sí, pero ustedes oficialmente no se han pronunciado en cuanto a cómo se va a hacer. Ustedes están actuando en la clandestinidad permanente. Evidentemente se va a celebrar, pero diga usted qué mecanismos han adoptado, qué decisiones han adoptado para que la ciudadanía lo sepa. Porque oficialmente ustedes no han dicho nada. Nosotros les planteábamos una solución el año pasado que, por lo que fuera, a ustedes no les ha gustado y llevan un año mareando la perdiz. Al final, ni ordenanza ni determinadas cuestiones que tenían que haberse contratado con carácter previo, marear la perdiz. Y en esta cuestión hay que mojarse. Si usted no lo puede hacer esta mañana porque no es su área, lo comprendo, pero lo lanzo a todo el Ejecutivo en general. Luego comentarle que no me ha contestado en cuanto al dinero al Príncipe, a la barriada del Príncipe Alfonso. Millones de euros, en esta ocasión 5 millones de euros. Yo le garantizo que las personas que viven en el Príncipe no ven esa inversión y le agradecería, desde luego, que de una vez por todas se destinen realmente a mejoras en la barriada y que redunden en beneficio de los ceutíes que viven en esa parte de la ciudad. Al igual que les insto a que tomen las medidas necesarias para combatir esas quemas de vehículos que se están produciendo, por desgracia, en nuestra ciudad, noche sí noche también, y que nos están preocupando a todos. En cuanto al señor de Vox, pues sigue sin decir España esta mañana, no sé qué le ha pasado hoy, algún complejo tiene que tener, y desde luego su perla del día es que la culpa es de quien no defiende la frontera. Ustedes echando la culpa a nuestra policía y a nuestra Guardia Civil, que son los que tienen que estar y los que tienen la función y están al pie del cañón, al servicio de todos los españoles y al servicio de los ceutíes. Esa es la ultraderechita cobarde que está aquí presente, que dice una cosa, que hace otra y que según con quién se siente, habla de una cosa o de otra. Y por eso les decía muchas veces al señor Vivas en especial en la última Junta de Portavoces que las sesiones plenarias, por supuesto, había que celebrarlas, había que retomarlas. Haga usted cumplir el reglamento y si alguien aquí no quiere cumplir el reglamento o desconoce su contenido, primero, que se lo lea y segundo, que para eso está el reglamento, que si no lo queréis respetar y no lo queréis cumplir, ahí tenéis la puerta para marcharos, pero que no pueden entorpecer el normal funcionamiento de esta Asamblea. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Mohamed, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Procuraré ser breve en esta segunda intervención, ya que en la primera no pude terminar lo que quería decir. Terminé diciendo que en la memoria de este expediente de modificación de crédito, al igual que en la memoria de los presupuestos que se aprobaron, el objetivo fundamental era combatir la crisis. Y eso es lo que hace y sostiene la posición de Caballas en esta aprobación. Hay cosas que se han dicho y que me hubiese gustado rebatir la primera, pero lo voy a rebatir ahora porque considero que es una cuestión fundamental, ¿no? Esto del diálogo social. Señora consejera, el diálogo social usted sabe que ha sido demandado por este grupo y por este portavoz durante prácticamente toda la legislatura. No ha existido, vamos a dejarlo en responsabilidad compartida, aunque yo creo que la máxima responsabilidad del Gobierno, una correlación entre los agentes económicos y sociales y el Gobierno a la hora de hacer funcionar la herramienta. Y entonces a nosotros, yo se lo digo porque usted lo sabe, y nosotros no compartimos esto de comprar el diálogo social. Y me explico, no quiero ofender a nadie. Nosotros no somos partícipes de que se le dé dinero a los sindicatos, como ha dicho el señor Verdejo, y a los empresarios, que eso no lo ha dicho el señor Verdejo. Parece que le caen mal los sindicatos, pero los empresarios sí le caen bien. Propio de la extrema derecha. Pero decirle al señor Verdejo que ha citado aquí a una persona con la que yo creo que en nivel intelectual la diferencia es tan abismal entre usted y el señor Aróstegui que me voy a ahorrar hasta recordárselo. Pero bueno, que usted sepa que el señor Aróstegui es totalmente contrario a esta ayuda y que cuando el señor Aróstegui era secretario general de las comisiones obreras, rechazó, para que usted se entere, rechazó cualquier tipo de subvención a su entidad sindical. Deje de decir tonterías, que es lo que suele decir, pero yo se lo recuerdo nada más. Dicho esto, nosotros, señora Chandiramani, queremos decir una cosa fundamental. En este pleno se aprobó la creación de una agencia especializada de comunicación. Yo no sé a qué está esperando el Gobierno. Es más necesaria que nunca. Es más necesaria que nunca, señora Chandiramani. Y no sabemos por qué, habiendo aprobado cosas que son necesarias, que nos pueden ayudar ahora más que nunca, no solamente por la pandemia, no solamente por la crisis económica, sino por la crisis humanitaria y migratoria, no sabemos por qué no se pone en funcionamiento algo que está aprobado, que es esa agencia especializada de comunicación. Y, señora Chandiramani, y tenemos en la ciudad, aquí en la ciudad, materia prima, gente comprometida con infraestructura para poner en funcionamiento eso. No es ningún chiringuito, ni son de mi partido, ni nada. Yo creo que usted conoce a determinadas agencias, fundaciones que trabajan en esta ciudad, que tienen prestigio en esta ciudad y que podrían, como prueba piloto, poner en marcha un instrumento que es muy válido para esta ciudad, que no es ni más ni menos que revertir la imagen de la ciudad hacia el exterior, no solamente en España o en Europa, sino en el resto del mundo. Me parece que esto es fundamental. Y voy terminando. La frase de hoy, que va a quedar para los anales de la historia, es que lo que ha pasado el 17 y 18 de mayo no es culpa de Marruecos. Gracias, señor Mohamed. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Espera un momento. No, si no sabía utilizar la tribuna. Tiene 10 minutos en su intervención. Muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar ser breve y esta vez voy a empezar por el señor Mohamed, que antes no me ha dado tiempo a contestarle a las preguntas que me hacía. Decirle que en cuanto a la agencia de comunicación, que nosotros estamos de acuerdo en la misma y que este pleno de la Asamblea así lo aprobó, decirle que en el ámbito de servicios tributarios, y como sé que usted tiene buena relación con el director general de la misma, se están redactando los pliegos administrativos y técnicos para poder proceder a la licitación de este contrato. Decirle a la señora Ahmed que la fiesta del sacrificio se va a celebrar cumpliendo con toda la legalidad vigente y cumpliendo con toda la normativa. En el ámbito de la Consejería de Sanidad y en el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, que son quienes están preparando toda la logística y todo lo que se necesita, pues le podrán dar más información la Consejería también de Presidencia y Relaciones Institucionales. En esa comisión y comité que tienen le podrán dar más explicación de la misma. Pero yo quiero que quede claro absolutamente que la fiesta del sacrificio se va a celebrar
porque las circunstancias de la pandemia no son las mismas que las que tuvimos en el año 2020. En cuanto a cuáles son las obras que se van a realizar en El Príncipe, cómo se van a incardinar dentro del ámbito de ACEMSA, y usted forma parte del Consejo de Administración de ACEMSA, podremos decirle qué obras se van a hacer. Pero a mí también me gustaría decirle, porque es una cuestión recurrente en los plenos de la Asamblea, cuáles son. Estuvimos en este pleno de la Asamblea, el presidente estuvo en contacto con todos los portavoces que quisieron estar ayudando, colaborando, arrimando el hombro en esta emergencia. Yo creo que si hay alguna persona a la que reconocerle el enorme esfuerzo que se realizó durante esos días fue al presidente de la ciudad. Y lo puedo decir porque fui testigo directo de ese empeño en que la ciudad de Ceuta sufriera lo menos posible, tanto en el momento de la crisis migratoria como en las secuelas que ha dejado. Desde que llegamos a esta asamblea, ese mismo lunes, porque veníamos de viaje, a las 8 de la tarde hasta las 2:30 de la mañana que nos fuimos a casa, aquí no había más que fórmulas, intentar poner fórmulas encima de la mesa para ver qué podíamos hacer. Comunicación con los portavoces de la asamblea. Con ustedes no, por supuesto, porque ustedes no querían, o no podían, o no sabían, o no les apetecía directamente. Yo creo que aquella fue una de las noches más duras de nuestra vida. Fue muy duro, fue muy doloroso. Yo no le he interrumpido. Señor Redondo, Yo no he interrumpido. Le ruego que no interrumpa. Señor Redondo. Siga, señor Chandiramani. Muchas gracias, señor presidente. Aquí hubo mucho dolor, mucho sufrimiento por ver qué iba a suceder con la ciudad de Ceuta. Desde el primer minuto se puso en marcha al ejército, que acudió a la frontera a defenderlos. No tardaron 24 horas, eso no es verdad. No es verdad que no se pusieran los... Bueno, pero por favor, pero por favor, les ruego que respeten el turno de intervenciones. Pero bueno, es que no, lo que pasa, señor Verdejo, es que a ustedes les duelen las verdades. Y como les duelen, pues interrumpen, ofenden, insultan, descalifican. Es que esta es la verdad. Bueno, ¿quiere que se los diga? Hombre, no, los míos pocos. Pero no vamos a entrar. Ya está. Yo la verdad es que tengo que haceros más caso del que vamos. Señora Chandiramani, continúe, por favor. Señor Verdejo, yo no le he interrumpido en toda su alocución, a pesar de que usted se ha dirigido directamente a mi persona en varias ocasiones. Yo personalmente no le he interrumpido. Le ruego que no me interrumpa. Muchas gracias. Ya le he dicho que yo me voy a dirigir a esta institución como se merece la institución de Ceuta, como se merece la Asamblea y como se merecen los ceutíes, con absoluto respeto a su persona, aunque yo no reciba ni los miembros de esta Asamblea recibamos el mismo trato por su parte o por la parte del Grupo Parlamentario Vox. Como decía, esa misma noche se pusieron en la frontera todos los medios necesarios y no solamente eso. Al día siguiente, el presidente del Gobierno vino a esta casa, a esta institución, el presidente del Gobierno, a decir que la frontera de Ceuta era una frontera y es una frontera española. No tuvo otra cosa que hacer ese día. Yo no puedo decir que Pedro Sánchez sea de mis políticos favoritos, no lo es, pero le reconozco que ese día vino aquí a defender a Ceuta. No tenía otra cosa mejor que hacer, pero no solamente vino aquí, se fue a la frontera con nuestros guardias civiles y le dio un mensaje clarísimo a Marruecos de que esa frontera es la frontera de España y de Europa. Pero no solamente el señor Pedro Sánchez hizo eso, y hay que reconocérselo. La Unión Europea, la presidenta de la Comisión, el vicepresidente de la Comisión han aprobado en varios... son sus películas, sus TikTok, sus redes sociales, sus historias, cuestiones que nada tienen que ver con la realidad de lo que sucedió esos días y de lo que se trabajó en esta institución. Y ejemplo de ello es esa foto a la que usted hace referencia, foto que dice de la vergüenza. ¿Vergüenza? ¿A usted la unidad le da vergüenza?
Fíjese, voy a hacer una regla de 3. Yo que llevo economía y hacienda me encanta. De 25 que somos aquí, 25, 21 estamos a favor y 4 no. Algo deben de hacérselo mirar, porque algo no cuadra. En esa regla de 3, algo no cuadra. Mire, nosotros nos vamos a dedicar a trabajar para salir de esta triple crisis a la que me hacía referencia, y vamos a trabajar desde el acuerdo, desde el consenso, porque los políticos estamos para hablar. Y yo, señor presidente, le reconozco todo el trabajo que ha realizado, le reconozco que esos días usted se dejó la piel por defender a Ceuta, igual que los portavoces de esta Asamblea, salió en todas las televisiones. Conozco de primera mano el agotamiento de esos días de todos los miembros de esta Asamblea y de usted, y de todas las llamadas de teléfono que se produjeron entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la ciudad, con el apoyo de todos los portavoces para defender a nuestra ciudad. Y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo. Con lo cual, todo eso que ustedes vienen aquí a decir, de que nos hemos desentendido, de que aquí estamos para este expediente de modificación de créditos para darle de comer a los chiringuitos, pero aquí hay una realidad mucho más importante, que nos la estamos jugando, Y ustedes se dedican aquí a insultar a los diputados, llamándolos promarroquíes y con unas historias, unas películas que nada tienen que ver con el sentir de los ceutíes. Vamos a ponernos a trabajar, que es lo que nos toca, a trabajar. ¿Qué es lo que Ceuta necesita? ¿Qué es lo que el Gobierno necesita para sacar a Ceuta adelante? Vamos a hacerlo, unidos. ¿Por qué no puede ser con el Partido Socialista? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si estamos hablando de Ceuta, no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de Ceuta, y yo tengo muchísimas diferencias ideológicas con el señor Hernández, con el señor Mohamed también, y con la señora Ahmed, muchísimas más. Pero tengo muchísimas más con ustedes, porque en esta ciudad hay que trabajar muchísimo. Es una ciudad muy complicada por la frontera, por diversas cuestiones que siempre hemos puesto sobre la mesa. Somos un pequeño territorio, estamos aislados del resto de la península, las dificultades a las que nos enfrentamos día a día. Pero mire, si hay algo que nos une, es Ceuta. Por lo menos a los 21 diputados restantes nos une Ceuta. A ustedes cuatro, lo único que les une es decir y defender las tesis promarroquíes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. El asunto ha quedado suficientemente debatido y, por tanto, vamos a someter, señora secretaria, a votación la aprobación del primer expediente de modificación de créditos. Aprobación se entiende provisional o inicial, de tal manera que a partir de ahora se abrirá un periodo de alegaciones. ¿Votos a favor de la propuesta que eleva a este pleno la Consejería de Hacienda? ¿17 votos a favor? ¿Votos en contra? 3 votos en contra. ¿Abstenciones? 1 abstención. Por tanto, queda aprobado el primer expediente de modificación de créditos del vigente presupuesto en su aprobación inicial. Se levanta la sesión. Buenas tardes a todos. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo.